todo tuyo. Bueno, me presento, soy Juan Pablo Rocha, estoy trabajando actualmente para el email. Creo que arrancó. Bueno, estoy trabajando para el email como Data Engineer. La idea de esta charla era explicar brevemente qué es el rol de Data Engineer, qué diferencia o qué skills son necesarias, qué tools son recomendadas para aprender. También qué diferencia hay con otros roles que están relacionados a datos y muchas veces se confunden, como son Data Scientist o Data Analyst. Y bueno, y luego compartir algunos casos de uso de empresas en las cuales he trabajado anteriormente y mostrar algunas herramientas corriendo para para que vean básicamente cómo funciona. Bueno, voy a empezar también explicando cómo llegué o cómo fue que terminé siendo Data Engineer. Bueno, yo soy licenciado en sistemas y bueno, y en 2012 hice una maestría en minería de datos. Completé todo el cursado, me queda todavía pendiente la tesis. Espero alguna vez poder terminarla. Pero bueno, dado esto, como que en mis roles anteriores, bueno, en principio he comenzado a trabajar en seguridad. También he trabajado haciendo desarrollo web. Y bueno, luego con los conocimientos que adquirí en la maestría, fui poco a poco trabajando más en aplicaciones relacionadas a datos. En el año 2014 fue que comencé a trabajar como en la parte de operaciones de plataformas que son de BI para una empresa multinacional. Luego estuve varios años trabajando ahí bueno, indirectamente al hacer soporte de esas aplicaciones estaba haciendo un trabajo de Data Engineering. En esos momentos aún tal vez no se conocía o ese rol no existía o no tenía ese nombre. Luego trabajé como Big Data Developer creando procesos para generar un Data Warehouse. Bueno, en ese momento mi rol era Big Data Developer, pero el trabajo que hacía era básicamente Data Engineer. Y, y bueno, y últimamente, bueno, el año pasado, hace un año y medio que estaba trabajando con plataformas de AWS, bueno, ya como Data Architect, bueno, desarrollando pipelines para procesar datos de facturación y de ofertas para una empresa. Bueno, ahora voy a pasar a explicarles bien qué es exactamente el rol de Data Engineering, cómo surge. Bueno, como saben, en los últimos años, bueno, lo que es Big Data avanzó demasiado. Cuando hablo de Big Data, muchas piensan que solamente se refiere al volumen de datos que se quieren procesar. Y bueno, esto no es simplemente así, sino que también esto incluye la velocidad con la que se necesitan procesar esos datos, la variedad de datos la que tenemos que procesar. O sea, con eso me refiero a los diferentes formatos en los cuales los datos llegan desde el sistema fuente y, bueno, la confiabilidad, la credibilidad de esos datos una vez que son procesados. Bueno, todas estas características fueron adquiriendo cada vez más importancia para las empresas y, bueno, por ese motivo es que surge el rol de Data Engineering, bueno, en principio tal vez estas tareas las hacía un DBA o los hacía un desarrollador de aplicaciones, pero luego a medida que la cantidad de datos aumentaba y los requerimientos eran cada vez más difíciles de cumplir, surgió este rol de Data Engineer, que básicamente lo que tiene que hacer es diseñar, desarrollar y mantener las plataformas de datos. Estas plataformas de datos son la infraestructura de datos, aplicaciones de datos, Data Warehouse y los pipelines. Bueno, cuando hablo de Data Warehouse me refiero a que se deben construir
los data warehouse son básicamente serían como una transformación de los datos transaccionales que tienen las empresas a una estructura que sea más adecuada para las consultas y los análisis. O sea, porque, por ejemplo, si queremos hacer una consulta queremos hacer un reporte utilizando los datos transaccionales, dado que esos datos transaccionales tienen mucha volatilidad, la performance de esas consultas no serían muy buenas y además serían muy complejas de poder generar. Entonces, por este motivo es que se crearon los data warehouse, que tienen una estructura diferente y que son adecuadas para poder ejecutar esas consultas y realizar esos análisis o obtener insights de los datos. En cuanto a infraestructura, bueno, lo que sucedió en el último tiempo, dado el volumen de datos que fue creciendo, en un principio este volumen de datos se podía manejar eh, haciendo lo que se llama scaling up, o sea, si tus datos eran procesados en un servidor, se podía agregar más memoria, más CPU a ese servidor, pero bueno, llegó un momento en que la cantidad de datos que se tenían que procesar eran tan grandes y los requerimientos de velocidad y de procesamiento eran cada vez más estrictos, entonces surgió la posibilidad de correr o procesar estos datos de forma distribuida. Esto, bueno, sería lo que se llama scaling out. Y bueno, en cuanto a aplicaciones de datos, bueno, también lo que suele suceder es que estas aplicaciones, para poder eh, actualizar estos datos o poder procesar estos datos y llevarlos al data warehouse. Bueno, el último punto son las aplicaciones de datos, que lo que comentaba, que muchas veces por la necesidad de automatizar o de crear procesos eh, para poder generar datos para el data warehouse o para poder transformar datos para el data warehouse, surgen aplicaciones internas de datos bueno, ahí bueno, el data engineer tiene la responsabilidad de desarrollarlas y mantenerlas. Y bueno, también suelen surgir la necesidad de crear REST APIs para poder compartir estos datos con otros sectores de la empresa o incluso, bueno, existe la posibilidad de vender esos datos a otras empresas. Como añadido a eso, nosotros creamos un montón de aplicaciones de datos para, sobre todo, visualizarlos. Sobre todo en PayPal es el cliente que más, aunque ahora con el email también probablemente lo hagamos. Ahí estamos creando varias aplicaciones de datos. Nada. Bueno, en este slide mi idea era explicar un poco lo que es el data warehouse en sí, que básicamente es como es un storage o es una base de datos estructurada y que tiene datos de diferentes fuentes y que es utilizada principalmente para el análisis. Bueno, esta base de datos está orientada a una unidad de negocios en particular, o puede también estar orientada a nivel enterprise. Bueno, y bueno, lo principal es que no es volátil. Esto es importante, ya que cuando me refiero a que no es volátil es que no cambia cada X cantidad de segundos, o sea, no es afectada por transacciones a nivel en negocio, digamos, que se realizan en negocio. Por ejemplo, se realiza una compra de un producto, este registro relacionado a la compra no es que se va a actualizar en tiempo real, sino como sería una base de datos transaccional, sino que va a demorar por ahí un día o una hora, depende de cómo está configurado el pipeline. Pero la idea es de que no sea volátil, bueno, es de que está orientada a permitir al negocio poder correr análisis y consultas o poder conectar dashboard o reportes que se conectan a este data warehouse.
Esa sería la principal diferencia con un sistema transaccional. Bueno, también, bueno, con respecto al modelo de datos, bueno, no está normalizado como es en los sistemas transaccionales, ya que esto no, como dicen esta slide, no es óptimo para lo que es Analytics. Y bueno, y esa sería una de las principales razones también por las cuales se desea construir un data warehouse y no estar consultando directamente a la base de datos transaccional o base de datos relacional todo el tiempo. Bueno, los data scientists suelen conectarse al data warehouse para poder bueno, generar consultas o poder extraer datos de ese data warehouse para luego entrenar los modelos. Y bueno, con respecto a tecnologías que se utilicen para Data Warehouse, bueno, está Apache Hive, BigQuery, Redshift. En mi caso en particular, yo he trabajado con Apache Hive en el pasado. No lo utilizamos para Data Warehouse, pero se utilizaba como plataforma para poder correr reportes. En el caso de Redshift, en la empresa anterior en la cual trabajaba, me ha tocado crear algunos procesos en Python para poder transformar datos y enviarlos, o limpiar datos y enviarlos a Redshift. Bueno, paso a explicar lo que es básicamente el Data Pipeline. El Data Pipeline serían procesos de datos, o sea, es lo que se suele conocer como ETL. Son procesos para extraer, procesar y cargar datos a diferentes sistemas. Hay dos tipos de pipelines, o dos tipos principales de pipelines, que son los batch y los real time. Los batch serían aquellos pipelines o procesos de datos que corren o están configurados para correr cada cierto tiempo, o son agendados para correr en ciertas fechas y pueden ser orquestados por herramientas como Airflow, o puede ser un cron job. En mi caso en particular, bueno, he trabajado hace unos años atrás con una herramienta que se llama AutoSys para poder schedulear jobs. Y bueno, también he trabajado con otras herramientas legacy en su tiempo, hace unos 10 años atrás, que era con Chrome. Esto creo que está cambiando poco a poco. Seguramente muchas tareas de un ingeniero de datos son migrar tareas que corren en Chrome a que corran en Airflow u otro orquestador. En cuanto a las tareas, a las pipelines que son real time, bueno, bueno, como lo dice la palabra, son procesos que tienen que correr en tiempo real o casi en tiempo real. Son principalmente para procesar datos. Se utiliza mucho para procesar datos de IoT que vienen de dispositivos, por ejemplo. Y bueno, y para esto se utiliza mucho Kafka, AWS Kinesis o Lambda, ya que son procesos que tienen que correr instantáneamente. En cuanto a las skills que necesita un ingeniero de datos, bueno, disculpen, no sé si tenían alguna pregunta o algún comentario hasta ahora. O si me escuchan. Se te escucha perfecto. Listo. Yo tengo una pregunta. Sí. De las herramientas que mencionas, la mayor parte son open source, son propietarias. ¿Cómo las adquieren las empresas? La mayor parte son open source, especialmente en los últimos años. Antes, hace unos 10 años atrás, como cuando yo comencé, la mayoría eran propietarias. Por ejemplo, AutoSys, que mencionaba para lo que es orquestación, era propietaria y sigue siendo propietaria. En el caso de real time, bueno, la mayoría son open source, especialmente Kafka. Y bueno, también bueno, había otras herramientas que son propietarias. Bueno, para Pipeline en general, para ETL, yo he trabajado con algunas herramientas propietarias como son Cognos o DataStage, que en su momento eran muy utilizadas, pero luego la empresa donde trabajé, por ejemplo, empezaba a migrar hacia herramientas que son open source.
principalmente porque estas herramientas propietarias, en mi opinión en particular, lo que vi es que como que no lograban adaptarse a los cambios que se estaban dando. Las herramientas open source como que como tienen un gran grupo de contributors, es más fácil que se implementen cambios. En cambio, de herramientas propietarias, por ahí eso demoraba más. Por ejemplo, DataStage, me acuerdo que he trabajado con DataStage para crear ETLs y la herramienta funciona muy bien y es de IBM, creo. Y bueno, te permitía crear nodos. O sea, no tenías que programar, sino tenías que dibujar nodos y crear las conexiones entre los nodos. Y eso te permitía hacer el ETL. Pero la desventaja que veo con eso es que cuando queríamos ver cambios en diferentes pipelines era prácticamente imposible, porque los nodos eran como archivos binarios y no había forma de ver cómo era el pipeline hace 2 o 3 meses atrás. En cambio, en Airflow, eso se puede hacer porque Airflow, o sea, como vamos a ver más adelante, los pipelines se generan con código en Python. Entonces, usando Git, podemos ver cómo estaba el pipeline hace 2 o 3 meses atrás. Muchas gracias. Ah. Bueno, en cuanto a las skills, bueno, las principales skills que son necesarias son un conocimiento general de lo que es programación, lo que es programación orientada a objetos, conocer las estructuras de datos, los algoritmos. Los lenguajes más utilizados son Python, Java y Scala. Python principalmente porque bueno, los data scientists o data analysts actualmente conocen Python, entonces como el ingeniero de datos tiene que trabajar casi codo a codo con un data analyst o un data scientist, conocer Python o desarrollar las pipelines o los procesos de transformación requeridos por el data warehouse, desarrollarlos en Python es una ventaja, ya que es más fácil poder compartir cómo está desarrollado eso con un analista de datos o con un data scientist. En cambio, Java, por ahí, si tenemos que compartir nuestro trabajo con un data scientist y nuestro desarrollo está hecho en Java, sería complicado. Además de, bueno, en Python en los últimos años están surgiendo cada vez más librerías o herramientas que están desarrolladas para Python y en Python, como por ejemplo Airflow o como por ejemplo lo que es PySpark o PySQL. Y bueno, y Scala también es muy utilizado más que nada por lo que es para crear procesos en Spark, ya que tiene, bueno, ya que, o sea, es un lenguaje similar a Java, pero es más funcional. Y la ventaja que tiene es que corre en Java, o sea, el lenguaje es diferente, pero corre en la Java Virtual Machine, y con lo cual tiene un poco más los jobs en Spark tienen un poco más de performance que corriéndolos en Python, ¿no? Otra pregunta, Juan Pablo. Si tuvieses Bueno, que también empezar ahora... sí, perdona. Si tuvieses que empezar sí. ahora, perdona, como data engineer, ¿cuál sería el lenguaje que aprenderías de estos tres que estás mencionando? Sí, yo recomendaría Python. Vale, muchas gracias. Porque es lo que más está extendiendo, sobre todo. Entiendo que es más por, digamos, crecimiento que por estado. Pregunto, a lo mejor estoy equivocado. Sí, es más por crecimiento y bueno, y como te comentaba, el rol de Data Engineer, siempre que, o sea, es necesario interactuar con analistas de datos y Data Scientists, y los analistas de datos y Data Scientists no saben directamente Java o Scala. Ellos directamente saben Python. Perfecto. Bueno, y además bueno, además no olvidé incluir acá SQL, que SQL es muy importante, que bueno, los data scientists y analistas de datos también conocen sobre SQL y es importante conocerlo. Bash y En Bash cuanto a base también, de ¿no? datos, también es importante. ¿Cómo? Bash también sería interesante. Sí,
Sí, también. Pero mucho menos, por lo que Pero parece. no sé. Sí, sí, Creo sí, sí, que no. Python se está robando lo que antes se hacía en Bash, digamos, todos los scripts que hacías en Bash, ahora me parece que se hacen en Python directamente. Yo creo que, como comentario, me parece que la diferencia de, digamos, Bash pasó al olvido porque pasó la forma de schedular los jobs en cron, porque obviamente con la evolución de esta herramienta te da la posibilidad de tener redundancia, múltiples nodos donde se ejecutan los jobs y demás, que hacer eso con scripting o coordinar todo eso con el Bash scripting es mucho más difícil. Entonces es como una cuestión casi natural de que se haya dejado de lado Bash para pasar a herramientas de orquestación, como mencionaba Juan antes, como Airflow, que tiene redundancia, tiene múltiples, ejecutan distintos nodos y no tenés que preocuparte en tener alguna forma de señalización entre las distintas copias que podés llegar a tener de esos scripts de Bash en distintos servidores. Es como una transición natural que se haya quedado en el olvido el Bash scripting. Siempre es importante, pero cayó en desuso más por esto. Sí, sí, exactamente. Sí, yo tenía perdón. una pregunta también sobre Node, que no lo mencionaste. ¿Está creciendo o, digamos, Python totalmente lo eclipsa? Y en lo que es el ambiente de ingeniería de datos, no, Python lo está eclipsando. Sí, por lo menos no me ha tocado trabajar con otros lenguajes. Por ahí lo que vi es que algunos procesos están siendo desarrollados en Golang, por un tema de que Golang también tiene buena performance en lo que son AWS, Lambda, en procesos Lambda o funciones Lambda. Tiene un poco de mejor performance, pero no, otros lenguajes de programación no he visto que se utilizan. Como comentaba Sergio, sí, Bash está un poco dejándose de lado. En el pasado, por ahí, cuando se utilizaba más Chrome para hacer scheduling de los jobs y los pipelines, Bash por ahí era muy, muy importante, pero ahora está quedando de lado. Veo que se utiliza a veces para lo que es CI/CD, lo que es Continuous Integration y Deployment, se sigue utilizando un poco Bash, pero también veo que lo están reemplazando un poco por Python ahí. Así que Python está cada vez ganando terrenos por esos lados. Perdón, Juan Pablo, ¿R no era también un Sí. lenguaje que se usa mucho? R es utilizado más bien por los data scientists, o sea, es más, o los estadísticos. Más que nada porque R tiene muchas librerías o muchas librerías que son para estadísticos, o muchas librerías gráficas que son para estadísticos. Y no, lo que es ingeniería de datos para crear pipelines y para crear procesos para transformar y limpiar datos para el Data Warehouse no se utiliza R. Un día le preguntamos a Lara y a Facundo a ver si es cierto eso. Sí, solo en cuanto a sabemos base de Python datos, nomás. también. En cuanto a base de datos, bueno, es importante conocer los diferentes tipos de bases de datos que existen. Como están las bases de datos no relacionales, los RDBMS, que no los incluyo acá, pero bueno, es importante conocerlos. Y las bases de datos no SQL, que son como, por ejemplo, las Key Value Store, como DynamoDB o Race, o Document Store, MongoDB, Elasticsearch, Graph Databases. Que bueno, estas bases de datos están cada vez ganando un poco más de terreno, pero aún no llegan a reemplazar a los que son las bases de datos relacionales, que bueno, son bastante utilizadas. O bases de datos relacionales como Oracle, MySQL, PostgreSQL, aún se siguen utilizando bastante. Y bueno, un conocimiento en general de lo que son sistemas distribuidos y cloud engineering es importante. Por ejemplo, conocer Hadoop, especialmente cuando se crean procesos para Data Warehouse, para generar o crear Data Warehouse. Y Cloud Engineering, bueno, por todo lo que es Batch, Processing y Streaming, están también ganando terrenos. Ya las herramientas on-premise se siguen utilizando, pero no valdría la pena, salvo que te toque trabajar en una empresa en particular que utilice una herramienta on-premise, creo que no valdría la pena. Sería más importante que te enfoques en aprender
alguno de los cloud providers más conocidos o conocer lo básico de cada uno de los cloud providers hasta que te toque trabajar en particular en uno. Perdón el bombardeo de preguntas, pero otra pregunta. Sí. Se supone que el cloud provider es, entre comillas, bastante indiferente porque todos hacen más o menos lo mismo, o hay algún cloud provider que, digamos, esté un poco liderando todo lo que sea el trabajo de data. No, actualmente estos tres que que nombro acá se puede hacer lo mismo con los tres. Tienen sus diferentes servicios, tienen diferentes nombres, pero se puede hacer lo mismo. No hay uno que actualmente que tiene más terreno en data es AWS, pero creo que es por un tema de que fue uno de los primeros que empezó a desarrollar o empezó a tener servicios para Big Data. Pero a medida que pasa el tiempo, GCP y Azure van también generando nuevos servicios o sea, no es que uno se quede atrás, no hay uno que sea diferente, sino que los tres proveen los mismos servicios. Y no es que por correr a AWS tenés ventajas sobre GCP, que en ese sentido no. Es lo mismo aprender cualquiera de los tres. No sé si respondí tu pregunta o Sí, perdona. Sí, no, está perfecto. Sí, completamente. Sí. Lo que pasa es que estaba... Sí, muchas gracias. Bueno, en este slide lo que hago es, les comparto este mapa que muestra un poco las diferentes fases en una plataforma de Big Data. Este mapa, bueno, fue generado por Andreas Kretz, como para poder explicar en su cookbook todo lo que es Data Engineering. Bueno, yo les dejé el link en este PowerPoint. Pero está bueno porque sirve como para entender cada fase de una plataforma de Big Data y poder enfocarse más que nada en la fase y no tanto en las herramientas en sí, porque si nos ponemos a ver las herramientas, como les dejo en este link acá, son muchas y cada vez hay más. No solamente en lo que es Data Engineering o Big Data, sino también en Data Science y bueno, Machine Learning. Como que cada vez hay más herramientas. Por ejemplo, este es un landscape del año pasado, del 2020. Y si tenemos que ver en Storage, las opciones que tenemos son estas. Y yo creo que es muy difícil poder conocer todas. Lo que recomienda por ahí Andreas es en cada fase tratar de conocer una o dos, ver cómo funcionan y bueno, y hacer práctica de esas herramientas como para poder aprenderlas y poder crear tus pipelines basándote en este mapa. Puede ser también una buena estrategia para poder aprender Data Engineering. Por ejemplo, en Connect, voy a pasar al siguiente slide. En Connect podemos incluir herramientas como son Apache Flume, Apache NiFi, Scoop, Logstash, REST API. En Connect sería básicamente la fase en la cual nos permite conectar a nuestra aplicación de datos al sistema fuente. Apache Flume, por ejemplo, es una buena herramienta que te permite instalar agentes en los sistemas fuentes que permitan enviar datos en tiempo real a nuestro pipeline, por ejemplo. Podemos utilizar Apache Flume, podemos utilizar Scoop si tenemos que importar datos de una base de datos como Oracle o SQL Server, Logstash para logs, REST APIs. Muchas veces nos tenemos que conectar a REST APIs como las REST APIs de Twitter o de Facebook o de LinkedIn. Y bueno, eso estaría incluido dentro de esta fase de Connect. Luego tenemos la fase de Buffer. En Buffer, bueno, incluir herramientas como Apache Kafka, Rails, Kinesis, Google PubSub. En Buffer serían herramientas que lo que nos permiten o sería una fase donde tenemos que
que esos datos que recibimos de los sistemas fuentes, mantenerlos como en una especie de buffer, porque el sistema target por ahí no puede procesar todos esos datos en tiempo real, ya sea porque la base de datos no soporta más de X transacciones por segundo, un tema de rate limiting, o por ahí si tenemos que procesar estos datos y enviarlos a otra aplicación, a un REST API, tampoco lo soporta, que eso me pasó. Entonces, por ahí una herramienta como AWS Kinesis puede ser bastante útil, ya que AWS Kinesis mantiene una cola con todos esos registros que llegan del sistema fuente y se puede configurar para que esa cola se mantenga por 24 horas o por X cantidad de tiempo. Entonces eso le da tiempo a la fase de procesos a procesar esos datos y no perderlos o que por causa de errores en el sistema target esos datos se pierdan y quedan en la nada. Entonces estos sistemas tipo Kinesis, Kafka son muy útiles y estos servicios, digamos. Luego en la parte de Processing Framework, ahí incluyo lo que es AWS Lambda, funciones Lambda, como todo lo que es MapReduce, si tenemos que procesar datos en batch, por ejemplo. Lambda sería más para procesamiento en streaming. Y EMR es la versión Hadoop en AWS. No, Apache Spark para hacer un procesamiento más. Bueno, la ventaja de Apache Spark es que, a diferencia de lo que es MapReduce, corre en memoria. O sea, entonces lo que nos permite es crear consultas más complejas y bueno, y también tiene, bueno, un framework en Python que, bueno, tiene te brinda la posibilidad de poder, a través de SQL, generar datasets o transformaciones utilizando SQL. Y bueno, o sea, la ventaja que tenemos con Apache Spark es que se pueden procesar grandes cantidades de datos de manera distribuida y bueno, y se procesan en memoria, por eso es que son mucho más veloces, o sea que eso tiene una ventaja. Pero si tenemos que procesar datos que son para un data warehouse, por ejemplo, que no son, no son consultas que van cambiando constantemente, ahí conviene utilizar más que nada MapReduce, ya que, bueno, procesa en disco y aparte puede procesar terabytes o zettabytes de datos. Eso no tiene límite. El único límite es la cantidad de nodos que vamos a tener que seguir agregando. Pero por ahí Spark ahí no sería recomendado. Y luego la parte de Store, la fase de Store, incluyo, bueno, lo que son las bases de datos relacionales como PostgreSQL, Oracle, JDBC. Lo que es NoSQL, bueno, las había nombrado antes, algunas son MongoDB, HDFS, aquí varios como DynamoDB. Bueno, en la que es Store, básicamente el nombre lo dice, serían las bases de datos donde se van a almacenar estos datos que son procesados, ya sea batch o streaming. Bueno, streaming tal vez, si estos datos de streaming tienen que ser enviados a otra aplicación o directamente no son almacenados en ningún lado, sino que van directamente a otra aplicación, pero muchas veces suele suceder que tienen que ir a un store como S3 o tienen que ser transformados a otro formato, como por ejemplo en Machine Learning se suele utilizar de que llegan imágenes, se procesan en AWS Lambda y se guardan en otro formato en S3 para que luego sea utilizado por Data Scientists. Y bueno, y conocer también herramientas de visualización como por ejemplo Tableau, D3.js, Kibana, Grafana o Power BI. En mi experiencia he utilizado por ahí más Tableau y un poco de Power BI. D3.js hice cosas básicas, pero no. Pero para un data engineer, conocer creo que una de estas herramientas puede ser útil más que nada para cuando desarrollamos los pipelines y queremos verificar de que están funcionando como tiene que ser, que los datos son
se limpiaron correctamente y son procesados correctamente, conocer estas herramientas puede ser muy útil. No sé si tienen alguna duda. No. Si no, continúo. Bueno, continúo. Bueno, en este slide quería explicar la diferencia entre, o quería nombrar las diferencias entre los roles más conocidos que son de Data Engineering, Data Scientist y Data Analyst. Bueno, en Data Engineering, bueno, como mencionaba antes, se encargan de desarrollar toda la arquitectura y mantener la arquitectura para lo que es el Data Warehouse, de desarrollar los pipelines, bueno, de deployar los algoritmos de Machine Learning y modelos, y bueno, también otra vez lo que es mantener los Data Warehouse y las soluciones de Data Warehouse que existen. La diferencia con el Data Scientist es que el Data Scientist, por ahí también, bueno, esto puede ser un área gris, porque el Data Scientist también suele recolectar datos y hacer limpieza de datos, pero lo que luego hace es entrenar, usando esos datos, entrena sus algoritmos, ¿no? Ahí puede ser un área gris porque muchas veces el ingeniero de datos no existe y en empresas más chicas lo que suele ser que el Data Scientist hace también la parte de limpieza y de recolección de datos. Pero en empresas más grandes, donde están los tres roles, digamos, el Data Engineer suele hacer la parte de colección de datos y limpieza, y el Data Scientist simplemente hace el entrenamiento utilizando esos datos. Bueno, también el Data Scientist tiene que identificar patrones, construir modelos de Machine Learning y de predicción, definir métricas y test de hipótesis. Y por ahí tiene que tener un conocimiento más matemático, algo que el Data Engineer no es necesario. Y el Data Scientist por ahí tiene un background más de alguna otra, o sea, no es necesariamente tiene que ser un ingeniero de software o un licenciado en sistemas o alguien del área de sistemas. Pueden ser físicos, pueden ser matemáticos. Y bueno, y el otro rol también que es conocido es el Data Analyst, que el Data Analyst también suele hacer preprocesamiento de datos o puede generar documentación. Pero el Data Analyst por ahí es más, tiene más conocimiento del negocio, ya que tiene que crear reportes, estadísticas, y tiene que crear esos reportes que puedan ser comprendidos por la persona de negocio, por la persona que tiene que tomar decisiones en base a esos datos. No sé si tienen alguna duda sobre estos tres roles, si no, continúo. Mencionaste, Juan Pablo, arquitecto, data architect, sí, antes, cuando estábamos hablando. ¿Cómo entraría eso? Sí, Data Architect, a diferencia del Data Engineering, el Data Architect por ahí tiene un rol más de diseñar el modelo de datos del Data Warehouse, por ejemplo. Definir cuáles son las tablas de hecho, tablas, fact tables o dimensiones que se quieren tener en ese Data Warehouse. O por ahí, o sea, no tiene tanto un trabajo de desarrollo, de mantenimiento de los pipelines o sea, no necesitaría programar, digamos. Sería más un trabajo de documentación y de generar la arquitectura que luego el Data Engineer tiene que implementar. Pero, como comentaba al principio, yo en otra empresa era Data Architect, pero la mayor parte del tiempo hacía trabajos de Data Engineer. Tenía que programar e implementar los pipelines. Perfecto, gracias. Acá incluyo un link donde hay otros roles también que también existen, además de los que mencioné, como el Data Quality Engineer, Database Administrator, por ahí es el más antiguo, Data Modeler, BI Engineer, y bueno, y yo creo que a medida que pasan los años, cada vez van surgiendo más y más roles relacionados a datos, ya que los equipos de trabajo de datos van creciendo. Bueno, ahora les paso a explicar 3 casos de uso en base a mi experiencia. Bueno, el primero es un Data Warehouse. Bueno, en la empresa donde trabajaba hace unos años atrás, la empresa decidió
tenían, bueno, varios departamentos y había decidido integrar los datos de esos departamentos. O sea, cada departamento tenía su propio data warehouse o Excel o lo que sea que tenía. Y entonces la empresa decidió integrar todos esos datos y formar lo que llamó Enterprise Data Warehouse, le llamaron. Bueno, que existe, bueno, muchas empresas. Y bueno, dado que eran mucha cantidad de datos, la arquitectura que se decidió utilizar fue, bueno, un Hadoop on-premise. Y lo que se utilizaba para transformar esos datos era MapReduce. Esos datos llegaban primero a un directorio en Hadoop que se llamaba Landing Zone. Podían venir ya sean archivos de texto o a través de herramientas. Bueno, en este caso, en esta experiencia me acuerdo que se utilizaba una herramienta que se llamaba Golden Gate, que replica tablas de Oracle en un servidor, y luego había un proceso que movía datos de ese servidor a Hadoop. Y bueno, y luego hay un proceso bueno, estos datos que eran limpiados, se hacía, por ejemplo, la deduplicación de los datos, o sea, eliminar datos duplicados, transformarlos en base, o renombrar los campos en base a los requerimientos del cliente. Luego pasaban a una carpeta, o sea, todo esto estoy hablando en Hadoop. Hadoop tiene su propio file system distribuido. Todo esto pasa a otra carpeta, este file system distribuido, que se llama staging, que, bueno, esta carpeta, digamos, podía ser accedida también por data scientists. Y bueno, luego había otro proceso también que era MapReduce, que lo que hacía era transformar esos datos. Depende de la necesidad que se tenía en Data Warehouse. O sea, a veces era necesario generar fact tables gigantes. Y bueno, para eso se utilizaba Hive, o se utilizaba también procesos de MapReduce, que luego generaban estas tablas o estos datos en un reporting zone que luego iban a Teradata, era el data warehouse que utilizaba esta empresa. Que bueno, los usuarios finales, los usuarios de los analistas de datos, eran los que se conectaban a Teradata para poder correr sus reportes o generar reportes. Bueno, bueno, creo que acá paso al siguiente caso de uso, que es, este es un caso de stream. En este caso, bueno, la empresa tenía varios departamentos en varios países, entonces lo que se había configurado era en AWS. Se había instalado un agente Flume en cada uno de los servidores de cada país, que lo que hacía era enviar datos en formato CSV a un servidor S2 en Flume, que luego este Flume lo que hacía era convertirlo a JSON y enviarlo a Kinesis. Y bueno, en Kinesis, como les comentaba antes, lo que te permite es generar como una especie de buffer, que lo que luego nos permitiera enviar esos datos a Lambda, o sea, disparar una función, cada vez que haya un nuevo registro, disparar una función en Lambda, que esta función en Lambda finalmente lo que hacía era procesar esos datos, transformarlos, limpiarlos, y enviarlos a un REST API que necesitaba consumir esos datos limpios. Y además estos datos se guardaban en S3 y a través de Athena se podían visualizar en reportes. Acá la ventaja creo que era de Kinesis, ya que el REST API tenía un límite que se podían procesar, creo que 50 registros por segundo, creo que era. No, eran como 500 registros por minuto. Y la cantidad de datos que llevaba era mucha. Entonces, en ese sentido, AWS Lambda y Kinesis nos permitieron, me acuerdo, que poder controlar ese rate limiting. Si no, teníamos que programarlo dentro de la función Lambda o crear otro proceso en S2 aparte para programarlo, pero esto ya es parte del servicio que ofrece Amazon y no fue necesario. Y luego otro caso de uso que es el batch processing, también para AWS, que bueno, hay un CRM que generaba datos datos transaccionales, los generaba y los guardaba en un archivo en S3. Luego, bueno, utilizando Lambda,
cada vez que llega un nuevo archivo, se validaba el archivo, no sé si se hace una validación rápida, porque la idea de Lambda es tratar de que Lambda corra en el menor tiempo posible. O sea, ya que mientras más tiempo corre una función Lambda, es más costosa. Entonces la idea era simplemente hacer las validaciones rápidas del archivo y luego enviar ese archivo a un servicio que tiene Amazon que se llama Glue, que te permite procesar, te permite utilizar Spark. Y bueno, en Spark lo que se hacía era transformar y limpiar ese dataset que nos llegaba desde este sistema CRM y guardar ese dataset transformado en Parquet format en S3. ¿Por qué Parquet? Porque Parquet tiene una mejor performance con Lambda. O sea, Parquet, cada registro en Parquet trae la metadata de ese dataset, o sea, trae el nombre de los campos, el tipo de campo que es. Entonces, cuando Athena consulta Parquet, tiene una mucho mejor performance que guardarlo en CSV o algún otro formato. No sé si tienen alguna consulta de los 3 casos de uso. ¿Me escuchan? No, hasta ahora. No, Sí. Bueno, paso entonces a mostrarles, compartirles ejemplos simples corriendo. Bueno, acá primero les voy a compartir un ejemplo simple de AWS Kinesis y Lambda para ver para mostrarles bien, por si nunca vieron Kinesis o nunca vieron Lambda, mostrarles bien en la herramienta cómo funciona o cómo se configura. Bueno, acá he creado una función en Kinesis, perdón, he creado un string en Kinesis que básicamente cuando creas un string en Kinesis lo que tenés que especificar es el periodo de retención, que por defecto es 24 horas, y tenés que especificar los shards, que los shards son como espacios serían como buffers o espacios internos que utiliza, que te da Amazon, digamos, para permitir procesar X cantidad de registros por segundo. Cuando tenés un shard, por ejemplo, puedes procesar, estoy tirando cualquier cosa, no recuerdo ahora exactamente, pero te permite procesar 400 kilobytes por segundo. Si agregas otro shard más, 800 y así sucesivamente. Pero agregar más shard tiene sus desventajas, porque es muy costoso. Así que por defecto lo configuré con 2 shards. Y bueno, mientras no reciba datos, no tiene, es bien serverless, mientras no reciba datos no tiene ningún costo. Y luego he creado una función lambda que básicamente lo que hace es se conecta a este string y cada vez que este string reciba un registro o X cantidad de registros, los va a procesar y va a correr este script de Python que desarrolla acá, que lo que hace es es encodear el dato que llega de Kinesis y guardar este registro en DynamoDB, que es una base de datos key value. Este pipeline, por ejemplo, suele ser común, ya que muchas aplicaciones suelen obtener datos de logs o datos de clientes o no sé, por ejemplo, alguna perfil de cliente o algo, y desean guardarlo en Dynamo para que luego desde otra aplicación puedan acceder, utilizando el ID del cliente, pueden acceder a esta aplicación mucho más rápido que guardarlo en una base de datos relacional o una base de datos, por ejemplo, Aurora DB que tiene Amazon DB. Es mucho más barato y mucho más rápido utilizar esta Key Value Database, que además te permite guardar estos datos en formato JSON, o sea que no es necesario de que todos los registros tengan los mismos campos. Este registro podría tener order ID, country, descripción, por ejemplo, y el registro siguiente podría tener, no sé, el equipo de fútbol del cliente, y no es necesario que sí o sí tengas que crear las tablas antes. Es una de las ventajas de Dynamo. Y bueno, y ahora, por ejemplo, les muestro, les puedo
mostrar un ejemplo corriendo. Lo que hice fue en S2 crear una script. Me desconectó. Una script que envía, por ejemplo, 100 datos. Va a enviar 100 datos a Kinesis. Kinesis los va a recibir. A veces demora porque la función lambda tiene un proceso de warming. O sea, no es que está siempre activa y esperando a correr y corre de manera inmediata, sino que a veces tiene un proceso de warming, ya que son serverless, internamente son como máquinas virtuales que necesitan un tiempo para preparar o para precalentarse. Una vez que están ya iniciadas, como que luego la segunda corrida son muchas más rápidas. Esto suele suceder cuando, por ejemplo, la función lambda se actualiza el código o alguna configuración, o cuando pasa cierta cantidad de tiempo, automáticamente se ejecuta el proceso de warming de nuevo, cuando pasa un tiempo que no corre. A ver si llegó el dato. Bueno, y estos son los monitores de Kinesis, donde te permiten ver la cantidad de datos que están llegando. Que esto suele demorar también, más que nada que... Los logs de las funciones lambda se pueden ver en CloudWatch. Y bueno, acá, por ejemplo, veo que corrió, o sea que ya llegaron los datos. Hubo un error porque uno de los campos no tenía un valor que no era decimal, pero se procesaron. Porque había... ahí hice el error de no borrar. Tendría que haber borrado todo y así veían que se insertaban los nuevos datos. A ver. Bueno. Bueno, pero para verificar que corrió la función lambda, pueden también ver los monitores de la función lambda y bueno, el CloudWatch principalmente. Los monitores por ahí demoran unos minutos en actualizarse, pero el CloudWatch escribe los logs de manera inmediata y déjame ver que quería borrar todo para mostrarles bien que los datos se guardaban ahí no me olvidé de borrarlos antes de la presentación, pero de última lo que voy a hacer es correrlo de nuevo. Ahora está limpia la base, o sea, no hay nada. Y mientras me comentan si tiene alguna duda de esto, o si lo utilizaron, o ya conocían un poco de esto. Te dejo una pregunta que dijo Sergio antes de irse, que dijo estuvo muy buena la charla, que se tuvo que bajar, pero decía Sí. cuál era la diferencia entre Data Warehouse y Data Lake. Bien. Sí, el Data Warehouse, por ahí, la diferencia es que está más orientada al negocio. O sea, tiene una estructura, hay diferentes tipos de estructura de Data Warehouse, tipo Snowflake, Start, o diferentes, dependiendo del objetivo del Data Warehouse. Si el objetivo del Data Warehouse es tener información de ventas, seguramente se va a crear una tabla central, una fact table, como se llama, que va a ser de transacciones, donde va a haber dimensiones que puede ser una dimensión de producto, una dimensión de venta, una dimensión de fecha en que se hizo la venta. En cambio, un Data Lake, por ahí, en mi experiencia en particular, es más una base de datos donde se almacenan los datos tal cual suelen llegar del sistema transaccional y están más orientadas a que puedan ser accedidas por data scientists o personas que no son del negocio. Ahora, acá como ya aparecieron los datos, o sea que corrió la función lambda. Disculpa, no sé si se había respondido tu pregunta.
O la de Sergio, en realidad le voy a preguntar luego. Sí, Sergio dice que está perfecto. Bueno, acá como pueden ver los monitores ya se actualizaron y bueno, yo había corrido con un valor de 100, entonces acá se pueden ver que llegaron registros. Los monitores te permiten ver suma de bytes, ¿sí? Te permiten ver la cantidad de registros que llegaron y la cantidad de que se enviaron. En este caso dice 100 registros. Y los monitores de la función lambda te permiten también ver que fueron procesados correctamente. Y bueno, y en Dynamo ya llegó. Este es un pipeline simple, pero suele ser común. Obviamente la función lambda el código de la función lambda, dependiendo de la transformación y la limpieza que se tenga que hacer, puede ser más compleja. Luego les quería mostrar algo en Hadoop. Bueno, acá yo lo que hice fue, por si quieren aprender, lo que pueden hacer es, usando Docker, pueden configurar un Hadoop local con sus name nodes y sus data nodes. En este caso yo lo configuré local y lo que hice fue utilizar bueno, creo que tenía bueno, Hadoop, lo que te permite Hadoop, o la ventaja de Hadoop, es que, bueno, permite correr procesos de forma distribuida. Y, bueno, el surgimiento de Hadoop, o uno de los motivos por los cuales se volvió popular, es por este framework de MapReduce, que lo que permite es correr en data nodes. O sea, si, por ejemplo, configuras que tu Hadoop tenga un nodo principal que se llama name node y X cantidad de data node, cada data node se va a distribuir la tarea de procesar lo que se llama mapping, y luego internamente Hadoop con su job, con su manager o su resource manager, lo que va a hacer luego es los resultados de cada mapper, va a ser procesarlos, procesar o llamar un proceso de reduce que va a ejecutar, por ejemplo, el average o la suma de los valores que se ejecutaron en el mapper, y esto permite crear este tipo o ejecutar este tipo de procesos de forma paralela, lo cual obviamente tiene mucha ventaja, ya que corren de forma paralela. Entonces lo que quería mostrar acá era cómo básicamente se puede hacer eso. Lo que hice acá fue crear estos dos archivos de texto que solamente tienen estas palabras y subirlos al sistema distribuido que tiene Hadoop, que sería como o sea, es un sistema distribuido de datos que te permite correr las funciones básicas de Bash, como ls, cat o crear directorios como mkdir, pero este file system distribuido está en varios servidores. O sea, acá lo vemos como un file system normal, pero en realidad está en diferentes nodos. Entonces, lo que se puede hacer es crear, utilizando Java o Python. La mayor parte de los procesos en MapReduce están con Python. Lo que te permite es definir, cuando creas el job de MapReduce, te permite definir una clase de mapper, en este caso, que en este caso lo que básicamente está haciendo es es agarrar esta palabra, por ejemplo, que vimos antes, hello world. El tokenizer lo que hace es separar hello y world y ponerlos en una especie de arreglo, y a cada uno le pone el valor 1. Y esto luego va a ir ordenado, o sea, lo que retorna esta función mapper es un valor key value, sería hello, y acá sería 1, world 1. Y lo que sucede luego es de que lo que retorna el mapper va a una función de reduce, que está también configurado acá, que el reducer lo que hace es hacer la sumatoria, básicamente. O sea, recorre esos valores key value y hace la sumatoria y retorna el valor. En este caso vendría hello de acá,
hace la suma de 1 a 1, devuelve 2, y ese es el resultado que va a un output en el sistema de file system. Por ahí, si nunca vieron Hadoop, puede resultar algo complejo de comprender, pero esto tiene una performance muy buena. No sé si quería correr uno, por ejemplo. Mientras corro esto, si tienen alguna duda, me dicen. Acá lo que estoy haciendo es borrar un output que se había generado antes cuando lo corrí. Y ahora lo que estoy haciendo es directamente correr el job en Hadoop, que está ejecutándose el código, o sea, estaría haciendo toda esta tarea de acá, de hacer el mapping y el reduce. Lo que dicen hello world y hello docker. Por ahí las desventajas de Hadoop, a diferencia de Spark, es que demora un poco en iniciar, o sea, de que se coordinen el nodo principal con los nodos de datos. Pero bueno, la ventaja es de que como corre en paralelo un archivo de, por ejemplo, 1 TB, se puede procesar mucho más rápido que correrlo digamos, ¿cómo se llama? Que correrlo en una máquina solamente. Creo que ya lo hice. Creo que no me voy a demorar mucho, así que ya me pasé bastante. Ahora les muestro un poco lo que es Airflow, que la arquitectura de Airflow es esta, donde lo que nos provee Airflow es una UI que está conectada a un web server, donde hay una carpeta de lo que se llama DAG, o que son Directed Acyclic Nodes, que son graphs, perdón, que se pueden configurar acá, que son básicamente scripts en Python. Luego hay un proceso de scheduler y workers. Entonces lo que se suele hacer es crear los scripts en Python, que son jobs de Airflow, y bueno, correr un proceso de actualización que luego va a hacer que esos jobs aparezcan en el web server y en la user interface de Airflow y se puedan también schedulear. Y bueno, en base a ese scheduling que está, se pueden correr en workers, que esta la ventaja que tiene es que Airflow se puede configurar para que corra también en un sistema distribuido, donde cada worker es un diferente nodo, una máquina diferente, entonces se pueden correr procesos en paralelo. La interfaz de Airflow, como para que la vean, es esta, que a diferencia de un cron job, la verdad que es mucho mejor poder visualizar los jobs como corren de esta forma, donde tiene una graph view que se puede ver. Por ejemplo, estas dos damitas corren en paralelo, o sea, que podrían correr en diferentes workers. Te permite ver la duración bueno, en este caso no corrió, pero se podría ver la duración, la cantidad de veces que corrió. Y la verdad que utilizar Airflow, ir de Airflow a algo, o ir de Cron a Airflow es una ventaja bastante grande. O tener que hacer todo esto de manera manual. Para que Airflow, y el código de Airflow, bueno, tiene esta estructura donde se definen, bueno, en este caso se definen el grafo que se quiere crear, se definen también las operaciones que se van a ejecutar. En este caso se va a correr un operador de bash que hace un eco 1, básicamente. Y bueno, y acá se define también bueno, las dependencias, o sea, primero tiene que correr este nodo y luego este. Pero bueno, esa sería la principal ventaja de Airflow. Como le comentaba antes de esto estaba Chrome. Bueno, en AWS ahora también está lo que es Step Function, que no permite schedulear, pero permite ejecutar un pipeline que tenga
que tengan, o sea, utilizando los estados de los diferentes nodos del pipeline, es posible crear un pipeline más complejo utilizando funciones lambda y otros servicios de AWS. Esto se llama Step Functions. Por si no lo conocían, los comparto acá. Yo lo empecé a utilizar hace un poco, pero la verdad que está bastante bueno. Se pueden crear estos tipos de workflows. Y bueno, y lo bueno es que se conectan directamente con servicios de AWS. No sé si tengan alguna duda o algo. Esto ya sería el fin de la presentación. Acá en la presentación les dejo los links, algunos links de los artículos de donde saqué esta información. Y también algunos links que recomiendo. Por ejemplo, si quieren seguir el camino de Data Engineering, de Data Engineering Podcast está muy bueno. Es un podcast semanal que está bueno porque diferentes representantes de empresas o de las herramientas o de los frameworks open source suelen hablar en este podcast y presentan sus herramientas y en el último año lo estoy escuchando y me resulta muy útil para estar al día, digamos. Yo te iba a preguntar por eso justo, ¿qué recomendabas para seguir aprendiendo? Quizás podemos tirar después algún par de links. Mencionabas este GitHub que tiene un montón de información. Quizás podríamos tirarlo Sí. de Data Science. Sí, este sería el GitHub que recomendaba era el de Data Engineering Codebook, que es de Andreas Kretz, que es en este GitHub es todo gratuito y pueden acceder a esta información por ejemplo, de este framework o este mapa que él compartió para poder aprender lo que es Big Data y Data Engineering. Y en base a este mapa que él creó, si se fijan en el contenido este GitHub está estructurado en base a ese mapa. O sea, tenemos, explica los conocimientos, las skills básicas, las más avanzadas, pero siempre él los trata de explicar basándose en ese mapa que desarrolló al principio. Me dan ganas de renombrar el canal de Data Science ahora a otra cosa, pero ¿cuál sería la palabra para ser más inclusivo, digamos? Sí. Data. Sí, data. Data. Data, no. Analytics, lo llaman muchos y incluye todo. ¿Alguna otra Sí, pregunta? en la empresa donde trabajaba, bueno, Sergio por ahí conoce más, pero donde trabajaba antes, yo trabajaba para General Motors, y ahí también muchas veces le cambiaron el nombre a la organización, porque como iba variando mucho, al principio se llamaba IDW, pero si era IDW era solamente para Data Warehouse, luego incluyeron Analytics, bueno, la verdad que eso va variando día a día. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta para Juan? Éramos un montón, Juan. Algunos se han ido y fueron dejando saludos diciendo que estuvo muy buena la charla y me imagino que la van a terminar de ver después de que terminen sus reuniones. No sé si alguno de los que quedó tiene alguna otra pregunta. Fue muy completo todo, la verdad. Fue muy bueno. Freddy, habla Freddy, contalo, más que escribirlo. Hola, yo te quería preguntar, ¿qué es lo más divertido por curiosidad, de trabajar con data? Yo, desde mi punto de vista, quizás lo veo como hacer los modelos de Machine Learning y ver cómo se van entrenando, pero ya que tú trabajas con eso, no sé cuál es tu punto de vista. Sí, en mi caso, como vengo del área de licenciatura en sistemas, o de sistemas, lo que me divierte por ahí es que estás constantemente aprendiendo nuevas herramientas y lo que se busca es siempre mejorar la performance de esos procesos que están corriendo actualmente. No estoy trabajando mucho con modelos eso sería más por ahí un data scientist, pero lo que me divierte, en mi caso en particular, lo que más me gusta, lo que me divierte es estar aprendiendo constantemente cosas nuevas. Como comentaba antes, o como comentaba al principio, actualmente Python es el lenguaje de programación que más se utiliza
pero por un tema de performance y lo que veo es que muchas funciones de streaming están pasando a programarse en Go, en Golang. Así que probablemente ahí voy a tener que aprender algo nuevo. Pero en mi caso en particular es aprender. Ok. Bueno, me parece que estamos. Se fueron haciendo muchas preguntas. Ah, Gustavo, no sé si querías decir algo. No. Son bastantes conceptos como para irlos analizando uno a uno, creo yo. Y lo que hice fue como dar un resumen bastante general. Mi pregunta era más o menos por dónde, digamos, o sea, si yo quería especializarme o ir aprendiendo, aparte de todos los links, como que si hay alguna otra herramienta que te permita consumir altas cantidades de datos para hacer pruebas, pues. O sea, más que todo ese tipo de cosas. O había que construirlo nosotros mismos, si había algún recurso que nosotros pudiéramos usar como modelo de bases de datos, por ejemplo, para hacer pruebas con alta cantidad de datos. O sea, ese tipo de cosas como que no me quedó claro, pero solo si conocí una herramienta más que todo. Sí, por ahí si querés aprender, eh, está bueno, meterse con los cloud providers, porque al final va a ser probablemente lo que vas a terminar utilizando. O sea, te podría recomendar que te instales Hadoop localmente, te instales, no sé, Airflow localmente o lo que sea localmente y te pongas a practicar. Pero después vas a tener que aprender sí o sí un cloud provider porque va a llegar un cliente que utiliza ya GCP o Azure o AWS y vas a tener que aprender sí o sí ese cloud provider. Por ese motivo es también que tenemos Claro, mucho, los data engineers estamos muy en contacto con los DevOps, por eso. Pero bueno, lo bueno de los cloud providers es que, bueno, si no lo utilizás o sea, si pensás aprender con eso, es que tienen capas como gratuitas, que no tenés que pagar nada y podés hacer pruebas. Ahora, si tu idea es correr todo local, bueno, te recomendaría, bueno, utilizar Docker para poder bajarte o configurar Hadoop en tu máquina local. Hadoop es principalmente bueno para procesar grandes cantidades de datos. Y bueno, también tenés que tener mucho espacio en disco. Si vas a correr Spark, por ejemplo, vas a tener que tener una máquina con mucha memoria, si no se va a colgar. Y, y eso bueno, hay muchas ramas. Si querés hacer procesos en streaming para consumir esos datos grandes, esas grandes cantidades de datos, por ahí te conviene instalar Kafka en tu ambiente local. Sí, no sé si iba a eso tu pregunta. sí, que la respondiste súper bien. El tema es que después que uno ve todo esto, nosotros trabajamos, bueno, la otra empresa donde yo estaba, con una pequeña parte de lo que tú estás comentando. Y, o sea, lo veo como lo chiquito que somos en comparación de todo este mundo que muchos de los conceptos yo no conocía, pues. Entonces, está súper interesante. Gracias. No, está bien. Está bueno que te pude ayudar. Sí. Así que, Bueno, nada, Juan Pablo, la verdad que buenísimo todo el contenido y lo que preparaste. Creo que el canal de Data Science no se está usando mucho, así que podríamos empezar a tirar cada tanto ahí links a todo esto, que se ve que hay mucho interés en la empresa por seguir aprendiendo. Así que muchas gracias a vos y nada, muchas gracias a los que se quedaron hasta ahora y los que estuvieron antes. sí, Y sí, le agradezco y bueno, cualquier consulta no duden en avisarme, ya sea por Slack y, bueno, si alguien tiene deseos de continuar el camino de Data Engineering, bueno, vi que está el canal de Slack de Mentorship, yo me puedo sumar para ayudarlos a seguir ese camino y bueno, y compartir todo lo que sea necesario. buenísimo eso. Buenísimo. Tiré un mensaje también por ahí, me parece, se van a poner muy contentos todos. Bueno, Saludos entonces para todos y después paso el video cuando esté listo.
Muchas gracias a todos. Listo, gracias. Gracias, Juan. Gracias. Gracias. Bueno.